Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión, discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Bueno, vamos a comenzar la segunda temporada de Encuentros. En esta temporada el tema principal sobre el cual estaremos conversando es la educación, ¿no? Y pues para inaugurar estas conversaciones tenemos el honor de contar en nuestro estudio con Óscar Picardo, uno de los intelectuales más destacados de El Salvador. En esta oportunidad, además del tema educativo, también vamos a comentar uno de los libros que recientemente ha publicado Óscar, que se llama El arte de desideologizar, publicado por la editorial Francisco Gavidia. Ese libro es filosófico y tiene una marcada influencia del filósofo Ignacio Ellacurías. No es de extrañar, pues Óscar tiene una formación jesuítica. Así que vamos a dividir esta conversación en 3 segmentos. En una parte nos dedicaremos a comentar el libro, después hablaremos un poco de la filosofía de Ignacio Ellacuría y por último reflexionaremos sobre el tema educativo. Voy a hacer tu presentación para la gente que es fuera del país y nos escucha. Óscar Picardo Joao es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, España. Posee un máster en Educación de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, y un posgrado de Educación a Distancia y Redes Digitales de la Universidad de Murcia. Óscar Picardo es doctor en Didáctica y Organización Escolar por la Universidad Abierta de Cataluña y actualmente es el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Entre la vasta producción de Picardo encontramos políticas públicas educativas, ensayos para el debate y transición, retos y problemas de las universidades del Salvador, opiniones circunstanciales y pensamiento pedagógico, ambos libros publicados por la editorial de la Universidad Matías Delgado. Entre sus obras más recientes se encuentra Psiquiatría Política y el libro que comentaremos hoy, El arte de desideologizar, ambos publicados por la Universidad Francisco Gavidia. Bienvenido, Óscar, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, un gusto de estar con la audiencia, con ustedes y con la audiencia de Radio Clásica y hablando de estos temas importantes para los seres humanos. Okay. Óscar, bueno, nuevamente bienvenido, y leyendo el libro es muy interesante porque se contraponen muchas definiciones de lo que es la filosofía o lo que es esa búsqueda, pero yo creo que muy llanamente tú dices, bueno, primero la filosofía no se puede enseñar, ¿verdad? Se puede enseñar a filosofar, pero no la filosofía en sí. Después se habla de la búsqueda de la verdad, pero que eso va cimentado siempre en la duda y en el cuestionamiento, y luego la búsqueda de la verdad. Y como dice el dicho, verdad es lo que cada quien cree, siempre queda la duda. Entonces, ¿cómo se busca esa verdad? ¿Y qué es realmente la filosofía? Bueno, quizás un principio programático del libro y de la forma de ver el tema filosófico es el destacado artículo muy sencillo y muy profundo de Ignacio Ellacuría, Filosofía ¿para qué?, que es un artículo que se encuentra publicado en la web y que todos lo pueden leer y bajar, y que fue un artículo, a mi modo de ver, de los más importantes de Ignacio Ellacuría, con una sencillez y con una profundidad para explicarnos en base a la tradición filosófica, a los grandes autores, a los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, un recorrido muy, muy profundo. Y de ahí surgen esas ideas matriciales, ¿verdad? No se puede enseñar filosofía como enseñar un curso de cualquier otro contenido, sino que es una forma de vida. Ahí nos plantea esa idea Ellacuría, que le dio nombre al libro, la desideologización, como
como un mecanismo, una metodología de trabajo que utiliza la duda, la negación para acercarnos a la verdad, un acercamiento a la verdad. Y creo que son ideas que inspiran el libro. Ese libro se escribió para un curso que di hace algunos años y está compuesto como por 2 o 3 bloques. Primero hay un apartado dedicado a la epistemología, que tiene que ver con la forma de conocimiento que tenemos las personas. Luego hay una síntesis de historia de la filosofía, que es un ejercicio importante, conocer un poco la historia de las ideas filosóficas para aterrizar en planteamientos más concretos, ¿verdad? Entonces eso nos permite una visión general que cualquier profesional o interesado en el tema debería de tener una idea muy vaga, porque no es un libro tan, digamos, no es un tratado de filosofía, sino una forma de acercarnos a la filosofía. A mí me llama mucho la atención el hecho que tú partes precisamente de la epistemología, ¿no? Hay filósofos que parten la reflexión filosófica, por ejemplo, Heidegger, que es la ontología, ¿no? Claro. Como hemos dicho, la influencia de Ellacuría se nota en el libro, ¿no? De hecho, utiliza muchos conceptos que él utiliza. A mí un concepto que siempre me ha dado problema es la realidad. Ellacuría utiliza mucho la realidad. ¿Qué es lo real en tu planteamiento filosófico y cómo se relaciona lo real con la filosofía? Bueno, siempre para entender a Ellacuría tenemos que irnos a Zubiri, ¿verdad? Que es su padre filosófico, ¿verdad? Y creo que Ellacuría fue un pensador que muy afectado por la realidad local salvadoreña, por la historicidad, ¿verdad? Por los problemas que vivió El Salvador cuando él asume la rectoría en los 70s. El país era un hervidero con los movimientos marxistas, movimientos guerrilleros, la opresión, la ausencia de derechos humanos, todo lo que se vivió en el conflicto, que básicamente inicia en los años 70 con mayor intensidad, y él asume la rectoría de una universidad tan importante como es la Universidad Centroamericana, con un equipo de personas brillantes, ¿verdad? Porque yo creo que Ellacuría también es una construcción humana que hay que vincularlo a Ignacio Martín Baró, a Segundo Montes, a John Sobrino, que todavía anda por ahí. Entonces, esa realidad histórica, que es el interés de Ignacio Ellacuría, lo impacta, lo interpela, le afecta y creo que marca su forma de pensar, ¿verdad? Viendo la realidad como una situación dinámica que tiene muchas vertientes, con temas de justicia, con temas de pobreza. Otro artículo importante de Ellacuría es justamente la civilización de la pobreza, que es un estigma que tenemos en El Salvador también, ¿verdad? Entonces creo que por ahí se va su planteamiento filosófico. Bueno, yo quería ahondar un poco en este tema porque cuando está hablando de desideologizar la filosofía, está hablando de, de mitos, de ciertos mitos y creencias, de magia, oscurantismo, pero también habla de la religión. Claro. Y él es un religioso. O sea, ¿cómo funciona esto? Bueno, eso es un gran tema, ¿verdad? Desideologizar. Bueno, primero tendríamos que hablar de ideologías, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos los seres humanos, y particularmente en el contexto salvadoreño, son las ideologías como mecanismos que encubren intereses, ¿verdad? Esa es un poco la visión marxista de la ideología.
Entonces Ellacuría se enfrenta a esas ideologías y él dice, bueno, nuestra propuesta filosófica busca desideologizar, utilizando la duda, utilizando la negación. Y en la historia de la filosofía, desde los presocráticos, el principal reto de los filósofos fue superar los mitos, la magia, la religión, como los mecanismos que utilizaban las sociedades para entender su forma de estar en estas sociedades. Y justamente Ellacuría, bueno, era religioso, era jesuita. Sin embargo, su capacidad racional como pensador, como teólogo, como filósofo, creo que ocupó un aparato crítico que le permitía cierto distanciamiento de ciertas corrientes teológicas o religiosas para acercarse a esa realidad. ¿Y a qué me refiero? Bueno, yo tuve el privilegio de estudiar en la maestría en teología con profesores que llegaron en solidaridad después del asesinato de los jesuitas, y eran teólogos y profesores europeos como Juan Antonio Estrada, José María Castillo, Javier Alegre, que traían un enfoque muy histórico de la religión, ¿verdad? El famoso problema del Jesús histórico y del Jesús de la fe, que ahí hay como un parteaguas en las corrientes teológicas. Entonces no era una religión, por decirlo de alguna manera, que entorpeciera tu forma de pensar y de interpretar las cosas, sino que era un enfoque muy crítico que venía de la escuela de Frankfurt, de muchos teólogos como Bullmann, como Hans King, como Karl Rahner, que eran teólogos muy críticos y que hacían estudios, exégesis muy puntuales para entender la religión de la forma más pura y que afectara lo menos posible o engañara lo menos posible a la gente, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los fenómenos que todavía tenemos en El Salvador. Es una sociedad muy conservadora, muy religiosa, de baja escolaridad, 7.3 grados de escolaridad, que ya hablaremos de educación, pero con una religión muy infantilizada para interpretar las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde tiene más sentido el factor de desideologización, de decir, bueno, está bien que seamos religiosos, pero utilicemos herramientas que eviten el fundamentalismo bíblico, por ejemplo, que hace la gente, ¿verdad? Voy a hacer esta pregunta un poco para interrumpirlo, ya que ya hablado un poco esto de la parte teológica de Ellacuría. Yo soy ateo, pues no creo mucho, pero la filosofía de Ellacuría siempre me ha parecido un poco religiosa. Y voy a citar lo que dice Martin Mayer. Tanto Karl Rahner como Ignacio Ellacuría dieron mucha importancia en todo su trabajo teológico a una fundamentación filosófica de su teología. Ambos insisten, por un lado, en la autonomía de la filosofía frente a la teología, pero por otro lado consideran la filosofía como un momento insustituible de la teología. Podríamos decir que la filosofía de Ellacuría es un ejercicio de la razón para poner al ser humano frente a Dios. Es decir, esa filosofía nos va a llevar inexorablemente a una teología. Y esto académicamente como que es un debate un poco, porque la filosofía en Occidente siempre estuvo como, o por lo menos en Europa, alejada de la pero Ellacuría es como que hay esa mezcla, no sé. Sí, yo creo que, yo cuando terminé mis estudios me hice agnóstico, gracias a los estudios, de hecho. En mi caso particular, después de un curso que tuvimos con Juan Antonio Estrada sobre el problema del mal en la historia, cuando se me cayó el castillo de naipes del problema del mal, se cayó todo lo teológico. Pero, dicho eso, yo creo que Ellacuría era un creyente
más allá de su oficio filosófico, de su rol como analista e interpretador de la realidad nacional, era un creyente. John Sobrino utilizaba una expresión que la decía en clase: somos criaturas creyentes, decía él, ¿verdad? Entonces yo creo que Ellacuría era una criatura creyente. Y yo creo que además las vetas metafísicas también de sus ideas filosóficas, que provienen de una escuela española desde Ortega y Gasset, y sobre todo de Zubiri, nunca cortaron ese cordón umbilical entre la religión y la filosofía. Entonces yo creo que lo que tú expresaste sintetiza muy bien, ¿verdad? El hombre frente a Dios. Creo que, claro, habría que profundizar un poco sobre la concepción de Dios que tenía Ellacuría, pero sí termina ahí, ¿verdad? No hay una barda o un antes y un después, creo que siempre en su obra aparece ese hilo conductor, hacia Dios, como un filósofo de la realidad histórica de un hombre frente a la divinidad. Óscar, antes de entrar al tema de la educación, hablemos un poco de lo que mencionas acerca de la ética en tu libro, porque tú dices, bueno, vivimos y en el vivir accionamos, y en ese accionar buscamos códigos. Entonces, ¿qué relación tiene la ética con la filosofía y cómo no confundir la ética con la moral? Claro. Sí, bueno, eso es un tema que, sobre todo en el mundo occidental, que desde el origen, ¿verdad?, desde los presocráticos, pasando por los clásicos, ha estado presente. Ahora que hemos hecho muchos más estudios sobre el comportamiento humano, que es en lo que estoy trabajando en los últimos 5 años, siempre nos toca abordar esos dilemas éticos. De hecho, hemos trabajado un poco en experimentación de psicología social sobre una pregunta que incluimos en los estudios de humor social, que era si usted cree que todos tenemos un precio. Y que curiosamente las 3 veces que la hemos hecho, la opinión ciudadana se divide en dos: 45-47% dice que sí tenemos un precio, y otro porcentaje similar dicen que no. Y eso nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos dicen que sí? ¿De qué religión son? ¿Qué edad tienen? Si son hombres, mujeres. Y hemos estado trabajando muchísimo en eso. También la beta del tema de redes sociales, que estamos, digamos, en un contexto muy digital, toca las aristas del tema ético. Hemos trabajado en un par de proyectos, en una investigación sobre yo digital, sobre perfiles falsos y todo eso. Pero bueno, creo que en términos generales la dimensión ética está ahí presente, constantemente tocándonos la puerta en las decisiones, en lo que sucede en el país. Y es un tema que ha ido perdiendo fuerza académica y científicamente, porque creo que cometimos el error de transformar la ética en un curso de deontología para graduar profesionales y ya, y hemos descuidado la formación y en profundizar, y justamente en saber identificar la dimensión moral, la dimensión ética. Hace poco fui a dar una charla de ética a la Cruz Roja, a solicitud de un buen amigo, ex jesuita, que se llama David López, que es creo que el único doctor en filología que tenemos en El Salvador, y tenemos una buena relación, y me pidió eso, y bueno, preparamos una charla
sobre dilemas éticos, sobre las diferencias entre lo moral y lo ético, y creo que gustó mucho. La gente lo vio novedoso porque es algo que no está muy en agenda. Bueno, quizás ya pasar un poco para pasar la transición de educación, quizás terminando con Ellacuría. A mí hay un artículo que siempre me ha gustado de él, que para mí es polémico, que es la universidad y política. Universidad y política. Eso, sí. A mí me parece que es un artículo complicado, porque Ellacuría de alguna manera él trata diciendo cómo se debe, cuál es el papel del intelectual, ¿no? Sí. Y la universidad. Te relacionado a esto porque creo que en este otro libro que a mí me gustó mucho, ya es antiguo, pero hay muchas cosas que toca sobre los problemas educativos. Hablas ahí una vez el de los problemas de la autonomía universitaria, sí, ¿no? Como la Universidad de El Salvador constantemente la ha cerrado. A lo que quiero llegar es, ¿cómo ves tú cómo tiene que ser? Porque en Latinoamérica el intelectual siempre se sitúa como ese voz de denuncia, ¿no? Sí. Que viene históricamente, la refuerza Ellacuría, incluso tú tuviste ahí como presidente una serie y que a la larga la universidad en nuestros países eso le da problemas. Claro. ¿Cómo debe ser la relación para ti entre la universidad y la sociedad, entendiendo política no partidaria, sino polis, ¿no? Que en Latinoamérica siempre hay ese problema, ¿no? Entonces, debemos ser la universidad como europea, que nos cerramos, nos dedicamos a formar, a producir conocimiento, o esa tradición que siempre ha estado en Latinoamérica de el intelectual que pues denuncia, etcétera. Claro. ¿Cómo ves tú esa relación? Bueno, yo creo que el primer problema es un gran artículo donde aborda todo el tema de la politicidad. Ellacuría tenía muchas ideas muy particulares sobre el tema universitario como rector. Por ejemplo, para él la principal función de las tres grandes funciones, docencia, investigación y proyección social, era la proyección social. Yo creo que la primera dificultad que tenemos en Latinoamérica, y aquí no es la excepción, es confundir la política o la politicidad o lo político con los partidos políticos. Ahí viene el primer. Y como esa línea no está tan clara, digamos, cuando la universidad o un rector emite una opinión, se ve como un ataque partidario o como oposición política, ¿verdad? Yo, de hecho, desde hace 4 años pongo un disclaimer en mis artículos. Todos van con el mismo disclaimer, que nosotros no apoyamos, que somos responsables de lo que escribimos, no de lo que el otro puede interpretar, que no pertenecemos a ningún grupo opositor, ni a yihadistas, ni partidos de fútbol. Lo hacemos como una parodia, pero lo hacemos. Yo creo que la universidad, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, con una baja escolaridad, tiene un rol. Antes se hablaba de que la universidad debería ser conciencia crítica o orientadora de la sociedad. La universidad representa el techo de la calidad de un sistema, ¿verdad? Es decir, donde está la gente más preparada, más formada, entonces que tiene algo que decir constantemente frente a los problemas domésticos de un país, el tráfico, la justicia, la economía, y creo que así ha sido el intento. Sobre todo la UCA creo que es la que tiene un historial más consecuente, ¿verdad? Con sus informes, con la revista ECA, con los informes de coyuntura, con el tema de derechos humanos, el IDUCA, el IUDOP, con encuestas, que fueron los primeros que empezaron a hacer encuestas con Martín Baró. Entonces, cuando uno ve toda la foto, y volviendo al caso de la UCA, uno entiende el rol de la universidad, ¿verdad? Nosotros, desde nuestra universidad, hemos tratado de emular y de seguir muchas de esas prácticas, con el riesgo, bueno, de meternos en problemas a veces, ¿verdad? Porque cuando uno saca una encuesta, cuando publica un informe, hay reacciones y lo primero es la etiqueta. Es que son opositores, es que fulano es opositor, ¿verdad? De hecho, el presidente a mí me ha dicho 10 veces opositor, cuando yo
no oposito nada, ni tengo ningún interés político, menos partidario, pero se confunde la crítica o la crítica constructiva con la oposición ideológica, política, partidaria. Y bueno, eso hay que superarlo, ¿verdad? Es un tema de madurez. Siempre con el tema de la educación, tengo entendido que tú estás participando en la reforma educativa y pregunto esto porque tendría que haber una armonización con la situación del país, por ejemplo, la oferta laboral que cada vez es menor y bueno, las tendencias que las universidades, las carreras pueden ser obsoletas rápidamente, se convierten en obsoletas y ahora hay esa tendencia a tratar de fomentar lo que es la innovación a base de insights y a base precisamente de estar lanzando nuevas ideas que nos permiten irnos adaptando a la realidad no solo del país sino del mundo. Sí, bueno, yo he intervenido en algunas cosas menores, nunca he tenido ni protagonismo en el diseño de políticas públicas. A veces me han preguntado, a veces he participado en alguna investigación, pero algo bastante menor, digamos. Pero sí he estado siguiendo desde los acuerdos de paz para acá. Y lo primero que vemos es que no hay políticas de Estado. El Salvador no tiene políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Cada gobierno desarrolla, por decirlo de una forma elegante, un modelo, una planificación. Cecilia Gallardo, allá por el 94, tenía el plan decenal, ¿verdad? Con Educo, SABE y una cantidad de proyectitos. Después el plan decenal no duró mucho y ahí apareció, bueno, fue lo que más impacto tuvo, porque empezó en el 91-92 con SABE y Educo y prácticamente llegó hasta el gobierno de Calderón Sol. Cuando ella renuncia, o sea que casi tuvo 2 periodos de gobierno el plan decenal, pero no llegó a completarlos. Después apareció el plan Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio de Evelyn Yacir. Ahí se hizo el plan, vinieron los terremotos, todo cambió. Después tuvimos el plan 2021 de Darling Mesa, ¿verdad? Que no llegó al 2021. Después tuvimos el plan Vamos a la Escuela, en la época de Mauricio Funes con Salvador Sánchez Serén. Y después tuvimos el plan El Salvador Educado, que era el mismo ministro de Educación que era presidente, Salvador Sánchez Serén, y Carlos Canjura. Entonces ahí tenemos decenal, Desafíos 2021, Vamos a la Escuela, El Salvador Educado. Entra el actual gobierno con el plan Toro-Gos, que tampoco se ejecutó. Después, primero fue el plan Cuscatlán, cuando inició el gobierno, como plataforma. Cuando entra la ministra Carla Jananía, desarrolla el plan Toro-Gos. Dentro de ese plan había un componente que se llamaba Mi Nueva Escuela, que era de infraestructura, y ahora resulta que ese es el nuevo plan educativo, Mi Nueva Escuela. Entonces, cuando tú ves la foto de estos 30 años, lo primero que te das cuenta es que no hay una continuidad, no hay políticas de Estado, sino políticas de gobierno. No tenemos el financiamiento apropiado, ¿verdad? Siempre vamos muy debajo de la media de inversión como producto del PIB. Siempre la dignificación docente aparece en todos los planes como un desafío y nunca se soluciona, ¿verdad? La dignificación docente. Entonces, el sistema está estático, ¿verdad? No hay grandes cambios en los grandes problemas, ¿verdad? Todavía tenemos una alta deserción. De cada 10 chicos o chicas que llegan a 6º grado, solo 4 terminan bachillerato. Ahí perdemos 6, 7º, 8º y 9º. De esos 4 que llegan a bachillerato, que son los 80.000 bachilleres o 70.000, solo 2 van a la universidad, 35.000. Y de esos solo 1 se gradúa. O sea que
al final tú decís, solo 1 de cada 10 niños o niñas de 6º grado van a tener oportunidad de llegar a la universidad. Y los problemas aparecen por todos lados. Las universidades no dejan de ser una fuente de problema. La tasa de eficiencia es bajísima, escandalosa. Te estoy hablando en el mejor de los casos 10%, en el peor de los casos 3 o 5%. Uh-huh. O sea, la gente no se gradúa en el tiempo que se tiene que graduar. Los planes de estudio son engorrosos, burocráticos, sin posibilidades de elegir, sino que es como un embudo, te tenés que meter y llevar todos los cursos que van ahí. Entonces estamos en una trampa muy compleja como para salir de este atolladero educativo, y estamos como patinando. Tuvimos 23 años de PAES, 23 años. Todos los años, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 5, 7, un año 6. Uh-huh. Y la PAES era como un termómetro que te decía tenés fiebre, ¿verdad? Paso siguiente, si tenés fiebre, bueno, vamos a ver dónde está la infección y tomamos el antibiótico. Pues nunca ni supimos dónde estaba la infección, ni nunca tomamos el antibiótico, uh-huh, sino que todos los años el termómetro, estás mal, tenés, uh-huh, fiebre. Uh-huh. Así pasamos 23 años y ahora con la prueba Avanzo seguimos igual. Sí, igual. Bueno, ya que hemos tocado un poco de las universidades, ya más o menos has dicho algo. A mí me llama la atención que las universidades salvadoreñas en los rankings de latinoamericanas aparece fatal, muy bajo, ¿no? Sí. Además de lo que has dicho, ¿cuál crees que sean los factores que hacen que las universidades salvadoreñas, hay muchas, no sé, cuál es el, uh-huh, problema que no logramos destacar? Porque hubo una época, hablamos de la UCA, cuando el padre cardenal era rector, vicerrector, pero yo veía que había se le miraba, sí, cierto potencial, ¿no? Sí. Pero a partir de eso, yo veo que una universidad salvadoreña es poca producción. Sí. ¿Cómo ves tú el panorama de las universidades salvadoreñas? Mira, muy complicado. Estamos en un país donde tenemos que poner sobre la mesa muchas cosas, ¿verdad? Lo hablábamos fuera del aire un ratito antes. Tenemos un salario promedio de $410 a nivel de país. Tenemos kinder y colegio que cuestan $500 y la media de costos universitarios $100. O sea, hay una cantidad de distorsiones. No tenemos una cultura filantrópica como hay en Estados Unidos, sí, donde empresarios invierten en laboratorios, en las universidades. Tenemos universidades muy comerciales, que son que tienen un enfoque muy comercial también. Entonces eso no te anima a hacer filantropía con alguien que es muy comercial. Entonces, en términos generales, cuando tú examinas las cuotas, desde las más caras, que son la ESEN y la Mónica Herrera, $500, pasando por la UCA, $150, $200, y las demás que andan de $100 para abajo. Entonces, no podés tener calidad con cuotas tan bajas, porque la calidad tiene un costo. Uh-huh. Es decir, nosotros hace 4 años compramos un microscopio de barrido electrónico que nos costó $250,000. Un microscopio, uh-huh, o sea que no, uh-huh, es nada. Uh-huh. Luego, los profesores universitarios, otro dilema. La universidad se ha transformado en un refugio de desempleo. Cuando la gente pierde el empleo, va a buscar dar clase, ¿verdad? Para sostener la economía. Muchos profesores sin capacidades didácticas para enseñar, que sí saben que son profesionales, pero que no tienen la formación. Muchos profesores desconectados de la realidad empresarial, industrial. O sea que hay un conjunto de problemas que hay que ponerlos sobre la mesa y discutirlos. Pocas patentes universitarias, el tema científico.
Por otro lado, los rankings también hay que cuestionarlos un poco, ¿verdad? Porque hay rankings de rankings. Hay unos muy buenos, hay otros que pagás y rankeás. Pero en términos generales, más allá de los rankings, existieran o no existieran, sí estamos en la región, digamos, ¿verdad? Costa Rica está en un nivel muy superior. La UCR, digamos, y el Tecnológico de Costa Rica y la Nacional de Costa Rica, que son 3 de 5 universidades públicas, están muy por encima de la UES, digamos, pero abismalmente. Después sigue Panamá, después sigue San Carlos, después la UNA de Honduras y hasta la Universidad León de Nicaragua está mejor que la UES. Y en el mundo de las privadas sucede más o menos algo similar, ¿verdad? Así que se había hecho un intento, trabajamos, de hecho yo trabajé en una propuesta para actualizar la ley de educación superior, incorporar el concepto de crédito académico para tener un diálogo con las universidades de países más desarrollados. Intenté hacer algunos ajustes, les voy a confesar algunas ridiculeces. Por ejemplo, yo propuse que para ser rector al menos tenía que tener una maestría y me lo desecharon. O sea, entonces ahí donde tú ves ¿quién lo desechó? Bueno, eso es mysterium fidei, digamos. Pero cuando yo dije, bueno, para ser rector, yo lo propuse para ser rector, vicerrector, director, decano, coordinador, para cualquier cargo académico, gerencial, alto, científico, debería ser un requisito tener una maestría, sin decir qué tipo de maestría, porque hay maestrías de maestrías, pero al menos el grado académico. ¿Verdad? Que en otras partes del mundo no te imaginas un decano que no tenga doctorado, pero tampoco seamos tan... Pues eso no pasó, ¿verdad? No, y así muchas otras cosas o detalles en donde tú ves que te da la impresión de que así está funcionando bien la cosa, no hay voluntad política no hay voluntad de querer cambiar. Bueno, ni dentro de las universidades. De las universidades. Sí. Eso es, bueno, quizás ya para ir cerrando ya esta conversación, quiero hablar siempre de los paradigmas educativos. A mí me ha tocado dar clases aquí y hoy siento que, discuto con un amigo que es pedagogo, que como que se siguen manejando, al menos oficialmente, los paradigmas de los 60, ¿no? Sí. Es decir, donde se le da mucha importancia al estudiante, pero yo les decía, mira, actualmente la generación ha cambiado, ¿no? Entonces, no habría que revisar esos paradigmas educativos, lo que tú dices. Sí. Tenemos un problema. Primero, muchas universidades. 2, las cuotas son muy bajas. Voy a hacer esto quizás políticamente incorrecto. ¿No deberíamos devolver a eso de la universidad el acceso? Podemos tener ese derecho, pero eso no te da el requisito a que todos se tienen que graduar. ¿No tenemos que revisar ciertos paradigmas educativos, promover la cultura del esfuerzo, por ejemplo, que nos está promoviendo? Totalmente de acuerdo. Fíjate que el sistema alemán todavía, cuando tú llegas a 9º grado, dependiendo de tus notas, te dice, tú no vas a la universidad, tú vas a ir a una escuela técnica o tú vas a ir a una escuela de oficios. O sea, eso es muy fuerte. Sí, ¿verdad? Sí. Porque todos, quizás los que tenemos hijos, aspiramos que sean profesionales y que te digan, tu hijo no va para la universidad. Y yo creo que ahí esa decisión está hecha en base a evidencia y datos, no es capricho, es que mira el rendimiento de tu hijo en matemáticas, ¿verdad? Y creo que la sociedad alemana funciona académicamente, siempre ha sido muy destacada, industrialmente, productivamente, funciona. Entonces, sí, yo creo que hay que revisar, hay que volver un poco a la meritocracia. Ignacio Martín Baró en un artículo dijo, yo lo repito mucho, la universidad en El Salvador es un ascensor social. Claro. ¿Verdad? La gente no estudia para saber, sino para tener un título, para que le digan ingeniero, licenciado, arquitecto, y eso es un problema que hay que
erradicarlo. Hay que erradicar. Sí. Bueno, ya la última pregunta antes que te me vayas. Hablamos un poco, que eso a mí me interesa, de que en el mundo universitario está hoy lo de las revistas indexadas. Hablamos un poco. ¿Qué te parece a ti esa? Porque hay muchas discusiones, sí. ¿no? Se está mucho en Europa, se habla de eso, ¿no? Que uno está constantemente publicando para estas revistas. Sí. ¿Cómo ves tú esa política? Es complejo. Hace poco se dio un escándalo, creo, no sé si vieron en los medios, de varios académicos españoles que estaban contratados en países árabes para subir los factores de impacto. Se ha prostituido y canibalizado bastante. Hay mucha gente que ha hecho de eso una cultura de vivir y de elevar mi factor de impacto y de tener muchas publicaciones, pero son publicaciones que no impactan en la vida de la gente. La sociedad. Entonces nosotros estamos sometidos a que tenemos que mejorar en Scopus y nos preocupamos y publicamos en Scopus, pero ¿para qué? ¿Verdad? Es decir, ¿a quién le sirve eso? Entonces a veces estamos publicando para un círculo cerrado, vicioso, de académicos que consumen y que publican para ese mismo círculo y al final no tiene impacto en nada. Entonces creo que en las universidades tenemos que ser cuidadosas en vigilar, por un lado, la presencia científica en bases de datos, pero también el impacto que esos científicos están teniendo en la realidad salvadoreña. Es decir, no hay que irse a los extremos, ¿verdad? Donde decir, no, es que si no publicas en Scopus no sos científico, o por otro lado, si te dedicas a lo pragmático, yo creo que hay que buscar el equilibrio razonable en eso. Bueno, hasta aquí llegaríamos con esta conversación. Hemos estado con uno de los intelectuales más destacados del Salvador, así que gracias, Oscar, por tu visita y por hacer este espacio. Por el destacado, soy de la media, digamos. Pero bueno, muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes y aquí en esta prestigiosa radio clásica que es toda una institución y que admiramos muchísimo el esfuerzo que hacen por sostener esta propuesta. Bueno, gracias. Hasta aquí llegaríamos al episodio de Encuentros. Gracias.